Hola, soy el gran maestro Igor Smirnov de la Academia de Ajedrez a Distancia. Me encanta darte la bienvenida a este nuevo curso. Este curso es una hoja de ruta que te guiará para que puedas alcanzar la meta de conseguir un puntaje de 2000. 2000 de Elo, el objetivo a largo plazo para muchos, aunque pocos lo logran. El propósito de este curso es mostrarte el camino para lograrlo. Para empezar, en esta primera lección del curso hablaremos del tema en general, porque es probable que estés aprendiendo el ajedrez de forma autodidacta y no tengas apoyo de otros jugadores más fuertes o entrenadores cerca de ti. Entonces es posible que a veces no sepas qué hacer cuando, a pesar de tu entrenamiento y esfuerzo, no estás progresando. Puede ser que juegues varias partidas bien, pero otras de tus partidas te molestan, te desaniman porque cometes errores garrafales muy tontos y pierdes contra oponentes más débiles. Por lo tanto, deseo mostrarte el panorama, inicialmente, de manera que entiendas claramente cómo llega el progreso en el ajedrez en general. ¿Cómo llegaste al nivel en el que te encuentras ahora? ¿Por qué no puedes seguir progresando con la misma rapidez? ¿Qué necesitas hacer para reanudar tu progreso? Son preguntas que tenemos que resolver acá. Y así, sin más preámbulos, hablemos del puntaje de 2000. ¿Es esta una meta alcanzable? ¿O se requiere que vendas todo lo que tienes, abandones a tu familia, te vayas a vivir a una cueva y gastes el resto de tu vida allí aprendiendo ajedrez? Bueno, afortunadamente no es necesario hacer todo esto. En realidad, lo que necesitas es conocer específicamente cómo lograrlo. No es tan fácil, claro, porque recuerda que la mayoría de jugadores nunca alcanza esta meta. Empecemos por ver este gráfico, un gráfico de puntajes, de modo que podamos evaluar qué tan realista es para ti alcanzar el puntaje de 2000. Este es un gráfico de distribución de puntaje de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos. No nos interesan los números específicos, solo queremos echar un vistazo al panorama general. Veamos, por ejemplo, que si logras entrar entre los jugadores de clase C, o sea, si puedes lograr un puntaje de aproximadamente 1500, entonces, aproximadamente hablando, podemos decir que estás en un grupo que es el 25% superior de todos los jugadores de ajedrez. Esto no está mal. Avancemos un poco más. Si puedes alcanzar un puntaje de 1800, entonces ya eres un jugador de clase A y perteneces a un selecto grupo que es el 10% de los jugadores de ajedrez. De nuevo estamos hablando aproximadamente, y esto ya es bastante bueno, y más aún si sabes que muchos jugadores lucharán toda su vida por al menos alcanzar este puntaje, el de 1800. Finalmente, puedes llegar al nivel de puntaje de 2000, que es un gran número redondo, algo que también te hace pasar de ser un jugador de clase A ser un jugador de nivel experto. Y a partir de allí, si sigues subiendo, estarás al nivel de los profesionales, donde podrás convertirte, por ejemplo, en entrenador de ajedrez o jugador de ajedrez profesional. Así, si puedes llegar al nivel de 2000, aproximadamente hablando estarás entre el 5% superior de todos los jugadores de ajedrez. 5%, lo cual es fantástico. Ahora, esto puede sonar al mismo tiempo inspirador o frustrante dependiendo de cuánta confianza tengas en tu progreso. En mi opinión es totalmente inspirador. Aunque el 5% superior puede sonar intimidante, en realidad hay niños de 10 años que lo logran, y no es una rara excepción, hay bastantes de ellos. Aunque alcanzar este nivel es una meta relativamente ambiciosa, es ciertamente realizable. La mayoría de los jugadores nunca llegan allí simplemente porque nunca han tenido una guía clara sobre cómo lograrlo. Así que ahora hablemos de esto por un momento. Pensemos en cómo llegaste al nivel en el que estás actualmente. Te puede parecer un tema muy genérico, pero te aseguro que tiene un valor práctico, pues esta corta discusión nos permite identificar por qué es que la mayoría de jugadores, y posiblemente tú, se quedan estancados en algún momento. Además de ver cómo reanudar tu progreso con esto, podrás entender mucho mejor a tus oponentes y vas a saber cómo vencerlos porque verás cómo aprendieron el ajedrez y cuáles son sus debilidades. Entonces empecemos por el comienzo. ¿Cómo fueron tus inicios en el ajedrez? Supongo que habrás estudiado las reglas del ajedrez por tu cuenta o alguien mayor te las enseñó. Esa parte es relativamente fácil porque todas las reglas del ajedrez, de cómo es el tablero, dónde van las piezas, cómo se mueven, el valor relativo de las piezas y todas esas cosas son cosas sencillas.
Una persona adulta puede comprender estas reglas básicas en un par de horas, y aunque asimilarlas por completo le tomará más tiempo, esta primera fase es muy simple. Luego, cuando ya conoces las reglas del ajedrez, ¿cuál es el siguiente paso? Tienes que saber cómo comenzar tu partida. Entonces tienes que aprender algunos movimientos iniciales. Así probablemente lo siguiente que hiciste fue aprender unas aperturas básicas. Y aunque teóricamente el número de opciones en el ajedrez es infinito, todos se dan cuenta en algún momento de que solo se necesitan unas cuantas aperturas para jugar, algo con blancas y algo con negras. Aquí, por ejemplo, tenemos la base de datos de partidas y podemos ver las estadísticas. En la primera columna tenemos un movimiento y en la segunda columna tenemos el número de partidas jugadas con este movimiento. Estamos en lichess y estas son partidas de aficionados. Y aún siendo aficionados puedes ver que de lejos las dos jugadas más populares para empezar son E4 y D4, y es muy probable que tú juegues con una de estas dos. Si juegas E4 puedes ver de nuevo que hay dos respuestas que son las más comunes. Por encima de todas están C5 y E5, y probablemente aprendiste a jugar con una de estas cuando estás con negras para enfrentar a tus oponentes que juegan E4. Escojamos E5, luego caballo F3 es la jugada más popular, luego caballo C6, y aquí de nuevo hay dos opciones principales, desarrollar tu alfil a C4 o a B5. Probablemente escogiste una de estas y aprendiste algo al respecto. Algo similar ocurre si cambiamos a la jugada D4 como primer movimiento. De nuevo vemos que hay dos respuestas que son las más comunes, muy por encima de las demás están caballo F6 y D5, por lo tanto solo necesitas aprender un puñado de líneas de apertura y todo está listo para continuar. Luego de eso viene el medio juego, y ahí que el conocimiento común que tú y otros jugadores de ajedrez de nivel de club comparten es que el medio juego en el ajedrez principalmente requiere dominar unos principios estratégicos y algunos principios tácticos. Si hablamos de estrategia ajedrecística, vemos en Wikipedia por simplicidad, digamos que conociste que hay conceptos tales como ventaja de espacio, control del centro, iniciativa y otras cosas más. También habrás sabido de líneas abiertas, casillas débiles, algo de la estructura de peones y otras cosas por el estilo. Por otro lado, en conjunto con lo anterior tenemos la táctica. Y en un ejemplo sencillo veamos qué es la táctica y qué motivos tácticos existen en el ajedrez. Por ejemplo, empecemos una partida con jugadas estándar con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y caballo D4. Con esta última jugada ya tenemos una idea táctica. Las negras están sacrificando el peón, que es un término técnico también, en un motivo táctico llamado atracción. Las negras están incitando a las blancas a capturar el peón indefenso. Después de caballo por E5, obligando al caballo blanco a ir allí, se habilita un ataque doble, dama G5, y este es otro motivo táctico. Atacamos al peón y al caballo, ataque doble. Sigue caballo por F7, otro ataque doble, esta vez a favor de las blancas, hecho con el caballo, y aquí dama por G2, donde las negras capturan el peón y de nuevo tienen un ataque doble hacia la torre y hacia el peón de E4. Por lo tanto, la torre tiene que moverse, digamos torre F1, y sigue dama por E4, que es jaque. Técnicamente esto no es un motivo táctico, pero sí es parte de la táctica, es una jugada forzada. Alfil E2, las blancas estaban obligadas a cubrir su rey, y sigue finalmente caballo F3, movimiento ganador, jaque mate, donde se aprovecha otro tema táctico llamado clavada. El alfil N2 de las blancas no puede capturar el caballo porque está clavado. También a esta construcción se le llama el mate de la cos porque el rey blanco está ahogado entre sus propias piezas y el caballo se aprovecha de esto para darle mate. Esta partida tan corta ilustra unos cuantos temas tácticos principales, pero existen muchos más. Y me imagino que en algún momento aprendiste esto e incluso lo practicaste con ejercicios tácticos. Y así otra vez parece que has superado otro aspecto más del juego del ajedrez. Luego de eso, una vez que has dominado la estrategia y la táctica en el medio juego hasta cierto punto, entonces probablemente llegaste a estudiar los finales. Obviamente estoy fantaseando un poco, no sé cuánto has estudiado el ajedrez, pero es muy probable que más o menos haya sido así como te lo estoy describiendo.
En cuanto a los finales, probablemente estudiaste posiciones básicas de jaque mate, por ejemplo, cuando tienes una ventaja material significativa tal como la dama contra el rey solitario. Y algo similar habrás visto en cuanto a dar jaque mate con una sola torre o con las dos torres en un jaque mate lineal o incluso con los dos alfiles. Y finalmente es muy probable que hayas estudiado finales sencillos como este, de rey y peón contra rey, cómo ganar una posición como esta o cómo empatarla si estás en el lado débil, y después de eso la mayoría de jugadores prácticamente abandona el estudio de los finales porque les resulta menos emocionante que las otras fases del juego. Pero ahora volvamos a la tabla de puntajes. Todo lo que hemos discutido hasta este momento es la forma como la mayoría de jugadores estudia el ajedrez. Puede ser con algunos libros, tal vez con algún curso, algunos de pronto contaron alguna vez con un entrenador. Como sea, el proceso de un estudiante se ve más o menos así como lo hemos visto. Y probablemente ha sido similar para ti también. Pero, después de practicar todas estas cosas básicas del ajedrez por cierto tiempo, los jugadores entran en un rango de 1000 o más, y aquí es donde muchos comienzan a experimentar problemas. Empiezan a ver que no pueden progresar más. Es necesario que entiendas esto muy bien porque de aquí podemos extraer dos conclusiones importantes. La primera es, ¿qué se necesita para seguir progresando? Y la segunda es, ¿cómo vencer a esos jugadores que solo conocen estas cosas de las que hemos estado hablando hasta el momento? La mayoría de tus oponentes está ahí, un poco más abajo, un poco más arriba en esta tabla de puntajes, pero ahí están. Y lo que hemos visto sobre cómo se estudia y aprende el ajedrez parece natural, pero hay un problema. El primer problema es que en algún momento los jugadores empiezan a estancarse y no tienen certeza de cómo progresar más. No importa cuánto se esfuercen, pero no progresan más. Parece que siguen estudiando y practicando como siempre lo han hecho, resuelven ejercicios, pero nada sucede en realidad. Su puntaje varía un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, pero no hay una mejora sustancial. ¿Por qué pasa esto? Consultamos uno de los sitios de internet más populares donde se hacen preguntas de todo tipo, Quora, y alguien pregunta, ¿por qué en algún momento el progreso en el ajedrez se vuelve tan difícil? Bien, aquí está la respuesta. Resulta que dominar lo básico del ajedrez es muy sencillo. Es lo que te he mostrado hasta el momento, y casi todos los que han intentado seriamente mejorar en el ajedrez lo han hecho y lo hacen. Por decirlo de alguna manera, hacen su tarea y llegan a un puntaje de 1000 o algo más alto, pero después de eso empieza a ser menos claro cómo continuar. Y es que lo que te he mostrado hasta el momento, dominar lo básico en apertura, medio juego y final, casi cualquier libro de ajedrez lo enseña. Pero en cambio, ¿qué hacer si quieres ir más allá? Eso ya es algo que la mayoría de jugadores no sabe y a decir verdad muchos entrenadores tampoco. Si revisamos otras preguntas populares y similares en este mismo sitio encontramos varias. ¿Cómo llegar a 1500? ¿Qué tanto tiempo se necesita para pasar de 1200 a 1600? ¿O qué hace un jugador de 1800 que no haga uno de 1200? ¿O por qué no puedo progresar más allá de 1200 en el ajedrez? De manera que si alguna vez te has visto luchando por subir de nivel, no eres el único. Todas estas son de las preguntas más populares que la gente hace sobre el ajedrez y desesperadamente intenta encontrar respuestas. Y ahí tenemos entonces definido uno de los problemas. Como ya dije, dominar lo básico del ajedrez es algo sencillo porque todos saben lo que se necesita hacer y en cambio ir más allá se vuelve muy difícil. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, para eso está este curso. En las próximas lecciones te iré mostrando específicamente qué es lo que necesitas hacer para empezar a avanzar. Así, hasta el momento hemos hablado del problema número 1 en nuestro progreso. ¿Cuál es el primer obstáculo en nuestro camino hacia el puntaje de 2000? Ese primer obstáculo es que no es claro cómo progresar más allá del conocimiento básico del ajedrez. Pero también hay más problemas. El problema número 2 es que existen muchas reglas de buen juego y no hay claridad ni un buen enfoque en estas. Ya lo debes haber notado. Habrás visto que según los estudiosos existen decenas de principios estratégicos, decenas de motivos tácticos. Adicional a esto se supone que tienes que tomar en cuenta la planificación, calcular variantes, visualizar variantes, evaluar la posición, observar que no cometas errores graves. En conjunto, un sinnúmero de cosas
que hay que tener en cuenta y que hace que todo se vuelva muy confuso. Porque puedes saber muchas cosas, pero esto no te da una respuesta clara y específica para saber qué necesitas hacer cuando estás jugando una partida de ajedrez. No sabes, con todo esto que sabes, no sabes en qué cosas concentrar tu atención. No sabes si hay un factor más importante ni siquiera al que deberías darle prioridad por encima de todo. Y eso es lo que entraremos a ver de una vez en la siguiente lección, de modo que todo se aclare fácilmente. Ese es el gran problema número 2. Y hay un problema número 3, que es cómo vencer a un oponente igual. Dado que la mayoría de los jugadores comparte el mismo conocimiento fundamental, si tú lo sabes, tu oponente lo sabe también, entonces, ¿cómo puedes ganar? Para ganar necesitas algo extra, ¿verdad? Algo que tus oponentes no sepan o no hayan dominado, algo que haga la diferencia. Así hablaremos específicamente de esto en la lección sobre interrupción de patrones. Verás cómo puedes ganarle a tus oponentes, engañarlos y hacerlo de tal manera que puedas ganar más partidas. Entonces, espero con esta lección haber creado unos buenos cimientos para que entiendas cómo se da el progreso en el ajedrez normalmente. ¿Por qué es que muchos jugadores se quedan estancados en cierto punto y no pueden progresar más allá? Y ver que posiblemente es lo mismo que te sucede a ti. Espero que se haya despejado la duda que tienen algunos, que cuando no pueden progresar más durante un periodo extendido de tiempo, comienzan a asumir que tal vez no tienen talento ajedrecístico. Empiezan a creer que no tienen lo que se necesita para progresar en el ajedrez. Pero eso no es verdad. He tenido muchos estudiantes que estuvieron estancados por años, pensando que no tenían talento, pero después de que empezaron a estudiar ya de forma correcta, progresaron con rapidez. Estoy seguro de que este curso te ayudará a hacer exactamente lo mismo. En la siguiente lección empezaremos a tratar de lleno los temas de los que hemos hablado en esta introducción y empezaremos por descubrir qué es lo más importante en el ajedrez y cómo puedes aplicarlo en tus partidas fácilmente.